Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Continuamos recorriendo Hagia Sofía, Santa Sofía, en Bizancio, Constantinopla, Estambul, como eran sus denominaciones. Y hoy el tema propuesto es en el centro del imperio, que era el Ónfalos, el sitio donde se coronaba a los emperadores de Oriente. Pero antes vamos a sumergirnos, como estamos haciendo siempre que acompañamos a Bizancio y a todo lo que es su realidad artística, su realidad religiosa, su realidad también de alguna manera mitológica a través del arte. Vamos a sumergirnos un día más en la metamorfosis que nos está presentando y enseñando grandísimos personajes con los cuales vamos conociendo cada vez más la historia de esa parte de nuestra cultura. Según el oráculo de Delfos, el rey de Argos, de nombre Acrisio, terminaría muriendo a manos de su propio nieto. Al conocer esta predicción, Acrisio encerró a Danae, su única hija, en una cámara de bronce. Ningún varón podía acceder a ella, pero nada era impedimento para Zeus, el dios del cielo y de la tierra. Zeus, como siempre, se encaprichó de Danae y de su belleza. Se coló en el habitáculo de la joven, filtrándose a través de un rayo del sol, se convirtió en lluvia dorada para no levantar sospechas y de esta forma la fecundó. Fue gracias a esta unión como vino al mundo el héroe de nuestro mito, Perseo. Al enterarse, Acrisio lanzó a Danae y al niño a un mar embravecido dentro de un cofre. Zeus le pidió a Poseidón que calmara las aguas y finalmente ambos sobrevivieron y llegaron a la isla de Serifos. Esta isla la gobernaba el rey Polidectes, que se enamoró de Danae perdidamente. Creyendo que Perseo podía ser un estorbo para su amor, intentó librarse de él mediante una estratagema. El rey hizo creer a todos que pretendía conquistar a la princesa Hipodamía y pidió a los habitantes que ofreciesen un presente. Sabiendo del orgullo de Perseo, le instó a conseguir algo tan complicado como la cabeza de la gorgona Medusa, capaz de convertir a cualquier hombre en piedra con tan solo mirar a los ojos. ¿Quién era Andrómeda? Bueno, por su parte Andrómeda era la hija de los reyes, lo que los antiguos llamaban Etiopía, Cefus o Casiopea de Jaffa. La reina Casiopea presumía de que su hija era más hermosa que las propias Nereidas, las hijas del dios del mar Poseidón. Ofendidas por la osadía de la mortal, rogaron a su padre un castigo para los mortales. Este mandó inundar todo el reino, enviando además un monstruo marino, llamado Cetus. Los reyes, ante la masacre contra su reino, consultaron el oráculo de Amón, el cual les indicó que la única forma de salvarse era sacrificando a su hija Andrómeda, entregándola al monstruo. Y así se la encadenó a las rocas del acantilado como ofrenda a Cetus. Perseo y Andrómeda por fin se encuentran. Nuestro héroe, Perseo, pasaba justo por allí a lomos de su Pegaso, tras haber cortado la cabeza a Medusa, con ayuda de un escudo de bronce que había utilizado como espejo para protegerse de su mirada mortal. Nada más ver a Andrómeda encadenada en la roca, cayó perdidamente enamorado de ella. Entonces
pensó en acudir donde Cefus, el padre de ella, y ofrecerse para matar a la bestia, a cambio de serle entregada como esposa. Al momento de aparecer el monstruo para devorar a Andrómeda, Perseo se sirvió de su casco de invisibilidad y de sus zapatillas aladas, propiedad del dios Hermes, que le habían sido obsequiadas por las náyades. Perseo logró repetir la hazaña hiriendo a la bestia Cetus con la espada de diamante. En otra versión del mito, Perseo utilizó la cabeza de Medusa para convertir en piedra a Cetus y poder librar a su amada Andrómeda sin necesidad de librar batalla. Tras la boda entre Perseo y Andrómeda, la feliz pareja regresó a Grecia, donde Perseo participó en una competición de atletismo. Lanzó el disco por de forma inesperada y cayó entre el público matando a un hombre. ¿De quién se trataba? Pues de Acisio, el rey de Argos, su propio abuelo, a quien no sabía que en la mitología griega nadie se podía escapar de su destino. Uno de los cuadros más impresionantes que hay es el cuadro de la cabeza de Medusa que pinta Caravaggio en 1597. Está pintada en lienzo y luego pegada sobre una tabla de álamo en forma de tondo de escudo y recrea la cabeza de Medusa como base mitológica que formaba transformada en mujer por ofender a la divinidad de Atenea. Por la época del pintor, su rostro era utilizado como escudo en las justas y torneos en aquellos tiempos. Caravaggio no le dio este uso, sino que entregó la obra a unos clientes como decoración. Y el cuadro muestra la cabeza recién cortada de Medusa, con serpientes por cabellos y sangre brotando del cuello. Ya sabéis que el tema de la decapitación a Caravaggio le enloquecía, puesto que él estuvo condenado a ser decapitado. Siempre pensaba en que su final iba a ser ese, y siempre este tema de las cabezas cortadas o la degollación de San Juan Bautista era algo que para él era su delirio. Muchos críticos de arte fueron duramente heridos en su sensibilidad por esta obra, desde la que se considera que es la obra más sangrienta de Caravaggio. Bien, seguimos con el combate de Perseo con Fineo. Fineo es el tío de Andrómeda y critica a Perseo, pero su hermano Cefeo, a su vez, le reprocha que el héroe al menos ha salvado a la chica, a su hija. Fineo duda a quién de los dos atacar y al final se decanta por Perseo. A partir de aquí se forman dos bandos. Por un lado, el del héroe, Cefeo, algún compañero, y Palas, hermana paterna de Perseo, por supuesto la cabeza de la Gorgona, y el de Fineo y todos sus hombres, varios cientos. Se relata cómo van cayendo muchos: Climeo, Ipseo, Ámpico, Melenao, Clito, Clanes. En definitiva, más de 200 hombres mueren por las armas y otros tantos quedan petrificados porque siempre levantaba la cabeza de la Medusa y todos quedaban convertidos, todos morían. Ante tal caos y viendo que Perseo era invencible, Fineo se rinde y solicita su perdón, pero el héroe furioso le lanza la cabeza de la Gorgona de tal forma que Fineo, sin poder imitar mirar a sus ojos, se convierte en piedra. Acontecimientos posteriores de Perseo se menciona el de cuando Perseo lleva la cabeza de la Medusa a Crisio, quien lo había encargado, y evidentemente se petrifica. Y después Perseo discute con Polidectes, que dice que su hazaña con la Gorgona es pura invención. Para demostrarlo, Perseo le enseña también la cabeza y al mismo tiempo pasa otra vez con como con el rey. Estas son las grandes historias de la mitología. Hoy hemos hablado mucho de Perseo, pero tenemos que volver necesariamente a Estambul. Tenemos que volver a ese gran enclave que es Hagia Sofía, Santa Sofía, y estábamos entre los mosaicos que estaban y la decoración que estaba decorando todo lo que eran las cúpulas.
El de al lado este de los arcos que soportan la cúpula principal estaba decorado con un mosaico que mostraba el trono preparado para el profeta Jesús, como lo consideraban. En el lado norte del arco estaba el mosaico de la Virgen María y frente a él el de Juan Bautista. El retrato de Juan V Palaiologos, que estuvo entre 1341 y 1391, se representó en las superficies inferiores del norte del arco. En medio del arco occidental había mosaicos de la Virgen y de los apóstoles Pedro y Pablo en medallones. Este cinturón resultó gravemente dañado en el terremoto de 1894. El terremoto de Estambul de 1894 ocurrió en el Golfo de Izmit, en el mar de Mármara, el 10 de julio, y debió ser muy destructivo. También hay que tener en cuenta cómo eran las construcciones entonces. Como estamos apreciando, los mosaicos son los principales elementos decorativos de la Basílica de Santa Sofía. Sin embargo, hay otros elementos que contribuyen a la decoración general y a la belleza interior del edificio. En la Basílica de Santa Sofía los elementos del mármol se utilizaron para elementos de construcción, pero también para fines decorativos. Las columnas de mármol son piezas importantes en la decoración y muchas, como hemos visto, fueron traídas de áreas muy distantes. También hay dos grandes tarros, como unos enormes tíbores redondos de mármol, colocados a cada lado de la entrada del área central, que fueron utilizados para rituales religiosos o tal vez, como sucedió en la Alhambra, para cargarlos de perfume y evitar los olores que la aglomeración humana muchas veces aportaba. El mosaico de estilo bizantino incluía, como vimos también, el uso de cristales, vidrios policromados, pan de oro y plata. El fondo dorado de las composiciones aumentaba el efecto lumínico y junto al pórfido verde, el basalto de las columnas y el pavimento de piezas geométricas conseguían disminuir la sensación de pesadez de la estructura. Todo ello creando un conjunto intencionadamente bello y suntuoso que reflejaba el poder imperial. La iconografía utilizada en Santa Sofía servía, estamos viendo la grandeza y la majestuosidad, servía de modelo de inspiración al resto de iglesias desde entonces. Los temas principales fueron la Deesis, que es Jesucristo y la Virgen con el niño, o el Pantocrátor, además de incluir el modelo de Donande, con la representación de las figuras del propio Justiniano, de la emperatriz Irene o el gobernante Juan Comneno II. En lugar he titulado en el centro del imperio porque había un lugar para la coronación del emperador, que es el Onfalion. El área cubierta de piezas redondas de mármol frente a donde está la caja del almuecín, esa especie como de torreta, se llama Onfalion, que significa el ombligo de la tierra. Era el lugar de coronación de los emperadores. Una de las características más intrigantes de Hagia Sofía es una sección de mármol del piso conocida como ónfalos. El ónfalos está ubicado en el lado suroeste de la extensión principal debajo de la cúpula, exactamente en el medio de la mezquita. Cada lado mide 5,65 metros y dentro del cuadrado hay 30 círculos de varios tamaños. Hay un gran círculo en el medio, 4 círculos de igual tamaño en las esquinas, 2 círculos más pequeños de tamaño similar ocupan el espacio entre cada círculo de la esquina y 16 círculos más pequeños están entre todos los círculos más grandes. Y los 3 círculos restantes están en el extremo sur y están vinculados a los 4 círculos más grandes de ese extremo. La característica más llamativa del ónfalos es el mármol brillante, con muchísimos tipos de mármoles y colores mezclados. El mármol era el material elegido para las iglesias imperiales. Se creía que había sido creado por materia terrestre congelada en el agua que se había hundido de la corteza terrestre. El diseño es inusual y se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de los años.
Una interpretación podría ser que el círculo central sería el Sol, con el sistema solar orbitando alrededor. Esto encajaría con el gobierno absoluto del emperador. La asimetría es particularmente extraña, dada que en comparación con el ónfalos de Hosios Loukas en Grecia, este ónfalos data del Imperio Bizantino Medio, unos 500 años después de Hagia Sofía. Sí, es que es una característica original y tiene un diseño completamente simétrico. Este es el único que es asimétrico. Y estilísticamente los interiores de Hagia Sofía se habían clasificado como un estilo cubierto de joyas. Los materiales fueron seleccionados para retener y reflejar la luz, y los mosaicos usaban teselas de diferentes colores, texturizadas y orientadas para reflejar la luz que entraba desde la enorme cúpula. El color era muy importante, ya que ciertos colores y ciertos materiales transmitían mensajes de estatus y de prestigio. Y el efecto de la luz del sol brillando a través de las ventanas que rodean la base de la cúpula, golpeando las teselas, habría sido impresionante. Comparativamente, el ónfalos es más recatado y más discreto, pero bueno, es muy interesante. En la nave a ambos lados hay pinturas talladas en paneles de piedra. Algunos de estos paneles están en el interior de la puerta del emperador. A la derecha y a la izquierda de la puerta, los delfines estilizados y el jabalí de Poseidón están representados con patrones circulares. Hay una figura de altar entre otros dos paneles, y el símbolo de la cruz también se ve detrás de la cortina entre las columnas. Hay una columna que es la columna de los deseos. Es un elemento interior que podemos decir que es sobresaliente por lo extraño. También conocido como la columna de llanto o columna de transpiración. Este pilar de mármol tiene un agujero en el centro y está parcialmente cubierto por placas de bronce. Se cree que se creó, pues se habla de alrededor del año 1200, y San Gregorio el Obrero habla de un hecho milagroso aparecido en la columna, y que la columna empezó a llorar o a sudar, por decirlo de alguna manera. Se supone que ese agua que todavía gotea y va a esa cavidad tiene propiedades curativas. El pulgar se inserta en el orificio y se gira una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj, y mientras tanto se pide un deseo. Y se rumorea que si la yema del dedo se moja en el orificio de la columna, ese deseo se hará realidad. Entonces ves a toda la gente metiendo ahí el dedo, que es como un círculo, como si fuera un ojo, con un agujero en medio. En algunas fuentes se afirma que esta columna ganó santidad entre la gente con el tiempo. Hubo rumores de que ayudó a la gente a sanar durante el periodo romano oriental. Según la leyenda, el emperador Justiniano, que caminaba por el edificio con un fuerte dolor de cabeza, apoyó su cabeza en esta columna y se dio cuenta de que el dolor de cabeza había desaparecido después de un tiempo. Al enterarse de este evento entre la gente, se corrió el rumor de que la columna tenía propiedades curativas. Por esta razón, la gente creía que si metían los dedos en el hueco de la columna y frotaban los dedos húmedos en el lugar donde sentían la enfermedad, se curarían. En otra leyenda se dice que esta humedad son las lágrimas de María. En el Imperio Otomano, cuando Hagia Sofía fue convertida en mezquita, Faiz Sultan Mehmed y su naturaleza se postraron para realizar la oración el primer viernes en el inmanato de su maestro Akheseddin, pero no pudieron iniciar su oración porque la dirección del edificio no era frente exactamente de la Kaaba. Era sí hacia la Kaaba, pero no exactamente. Se dice que en este momento Izir al-Silhan vino y trató de desviar la dirección de la estructura hacia la Kaaba, tomando fuerza de esta columna, pero cuando fue visto por una de las personas tuvo que desaparecer antes de que pudiera desviar la dirección de la mezquita, del trazado
del punto del trazado que mira hacia la Kaaba. El sitio de Estambul comenzó el 6 de abril del año 1453 y la ciudad cayó el 29 de mayo de 1453, 53 días después. Los otomanos encontraron la ciudad y Hagia Sofía en muy malas condiciones, ya que en ese momento los viajeros que visitaban Estambul escribían en sus notas referencias al mal estado de la ciudad. El 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II entró en la ciudad, avanzó por la calle Mese frente a su ejército en su caballo y llegó a Hagia Sofía. Se bajó de su caballo y recorrió los pisos inferior y superior de Hagia Sofía. Le entristeció profundamente que tan magnífico edificio religioso hubiera quedado en tal mal estado y recitó una frase persa, para nosotros igual tiene menos sentido, que dice: la araña está cubriendo el arco de Crisa, el búho golpea a Nebet en el castillo de Frachap, que quiere decir el estado de abandono. Eso como unas referencias, pero las entenderán ellos, porque yo leí la frase, le hice una foto, pero tampoco me quedé con demasiado. Bueno, el sultán inmediatamente hizo limpiar el edificio y solicitó arreglos para convertirlo en una mezquita y agregó fuertes elementos de la fe islámica al edificio. En primer lugar, quería que el ábside de Hagia Sofía se dispusiera como un mihrab antes de la oración del viernes y ordenó que el púlpito y el mafil se construyeran en esta parte también en el tiempo que diera hasta el siguiente viernes. Dado que la dirección no era exactamente a la Meca, se agregó un mihrab de mármol en cierto ángulo. También se retiraron reliquias, cruces, iconos y campanas pertenecientes a la fe cristiana y la gran cruz de la cúpula de Hagia Sofía. Las decoraciones figurativas a la altura de los ojos estaban tapadas y las superiores permanecieron intactas hasta mediados del siglo XVI. No hubo adiciones al edificio hasta aparte de algunas placas de caligrafía que enfatizaban la identidad musulmana, y después de trabajar día y noche por orden del sultán Fahd Sultan Mehmed, realizó la primera oración del viernes junto con la congregación de Estambul en Hagia Sofía. Ya veis que tenían muchísima prisa en asegurar lo que era el culto musulmán. Así, Hagia Sofía, donde rezaba el sultán y se leía el sermón, se convirtió en mezquita después de la religión cristiana a la que sirvió durante siglos. El centro del patriarcado se trasladó de Hagia Sofía a la iglesia de Santiago Apóstol. Aunque el edificio fue convertido en mezquita, ni se tocó su nombre ni se dañaron sus detalles arquitectónicos. El edificio recibió un mantenimiento adecuado y las habitaciones de los sacerdotes de Hagia Sofía se convirtieron en aulas de enseñanza, en madrasa. Muchos científicos, incluidos el maestro del sultán, Molla Husset y Ali Kushku, dieron conferencias en las aulas de allí. En 1466 se construyó una madrasa en el lado noroeste de la mezquita, de lo que ahora solo se pueden ver los cimientos. La madrasa, que fue construida durante el periodo de Abdulmecid, estuvo en uso hasta 1924 y fue demolida en 1934. Antes de 1481 se añadió un minarete de madera en la esquina suroeste, donde se ubicaba la antigua Torre de la Escalera. Sultán Mehmed II colgó una de las 4 alfombras de oración del profeta a la derecha del mihrab y entregó la reliquia de la victoria y las reliquias islámicas, incluyendo su propio estandarte que se usó durante la conquista de la ciudad a Hagia Sofía. Además, el sultán donó todos los ingresos de todas las tiendas y otras propiedades que recayeron en su parte como botín después de la conquista a la Fundación Hagia Sofía. El primer minarete se construyó con madera en la media cúpula en el lado este de Bad Mayun durante el reinado de Mehmed el Conquistador. El segundo minarete
se construyó en la esquina noreste de la mezquita, es decir, en el lado de Bay Ammayun del Palacio Topkapi, durante el reinado del sultán Bayezid II. Sin embargo, este minarete fue destruido en el gran terremoto ocurrido en 1509, pocos años después de su construcción. Acto seguido, el sultán Bayezid II hizo construir el minarete de 16 esquinas, conocido como el minarete de ladrillo, esta vez en la esquina sureste de Hagia Sofía, la esquina que da al mar. El sultán Suleimán no estaba muy interesado en Hagia Sofía, solo porque ya tenía la idea de construir una mezquita que visitaremos. El sultán Selim II le pidió a Mimar Sinan que construyera un nuevo minarete en el lado de Topkapi Bab Ammayun, en lugar del minarete de madera de media cúpula del lado este el 21 de junio de 1573. El minarete es similar a los minaretes de la mezquita de Edirne Salamiyya, con su estructura esbelta y alta, y además entre 1566 y 1574 Hagia Sofía enfrentó el peligro de derrumbarse. Durante este periodo Mimar Sinan construyó contrafuertes para reforzar las paredes con un largo trabajo de restauración. Para fortalecer el lado oriental, Mimar ordenó 2 minaretes en el último periodo de la vida de Selim II, pero se completaron en los primeros años del reinado de Murad III, después de la muerte del sultán. Los minaretes de 60 metros de altura están en armonía con el edificio, con sus líneas masivas de cuerpo grueso, y la tumba del sultán Selim II, que fue construida entre los años posteriores a la muerte del sultán, también se encuentra, como hemos visto, en este conjunto de Santa Sofía. Durante el reinado del sultán Selim, quien mostró un gran interés por Hagia Sofía, el edificio ya se llamó Selimiye en lugar de Hagia Sofía. Y el sultán, durante el tercer sultanato, en los primeros años del reinado de Murad I, Mimar Sinan construyó, como os he dicho, 2 minaretes y la tumba de Selim II, que se inició durante el reinado del siguiente sultán. Además, se hicieron reparaciones menores y se fueron haciendo otros elementos decorativos y interiores. Las sucesivas construcciones nos van llevando hasta lo que es prácticamente el final 1890. ¿Qué tenemos dentro? Bueno, tenemos el mihrab, que está a la vanguardia de la arquitectura tradicional de las mezquitas y constituye una sección especial, una sección empotrada que mira hacia la qibla de las mezquitas y lugares de oración, y el imán se para frente a él durante la oración, llevando a la congregación que está detrás de él y como guiándola, y es más alto que su entorno. Los sultanes otomanos hicieron reparaciones y adiciones de vez en cuando en la sección del mihrab, ubicada en el suroeste del espacio principal dentro de lo que era Hagia Sofía. El mihrab renovado de Hagia Sofía es del siglo XIX. Es un ejemplo de nicho poligonal de mármol con motivos de rayos de sol y estrellas, cubierto por un mausoleo de semicúpula, y el altar, que estaba bordeado por una ancha fenefa con ramas de curvas y hojas de acanto, está repleto de estrellas doradas. El altar, me refiero al punto ese de oración, y tiene un ostentoso blasón en la parte superior. Se realizó en el ábside del actual mihrab de la época, y a ambos lados del mihrab hay candelabros traídos de la iglesia palacio por el rey húngaro Matías I y por al gran visir Ibrahim Pasha durante la campaña húngara, durante el reinado también de Solimán el Magnífico y durante la conquista de la ciudad de Budín. Impresionante el mihrab. Detrás del mihrab está escrito el verso 255 con la sura Bakara Ayetul Kursi, que está escrito con caligrafía Celit Tulut en un cinturón o tira de azulejos
azul cobalto que envuelve la pared en forma de cinturón, de línea, de cinta. Y al final de la cinta de mosaicos está escrito Al-Fakir Mohamed 1016 en una insignia contorneada roja y blanca. Hay paneles de azulejos en los recorridos de la derecha y de la izquierda del mihrab, y en el corredor de la izquierda el panel de azulejos tiene dibujos de hierbas que pertenecen al Mahfali del viejo sultán y consiste en azulejos de ignit que datan del siglo XVI. Hay dos representaciones separadas en el panel del corredor de la derecha. Uno de ellos es la representación de la Kaaba, que consta de 8 partes, y otro de Azshin. Representa la tumba de Mahoma y se extiende por los azulejos aquí, que es donde el arte de azulejos turcos alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XVI y XVII. Y después de ver el mihrab nos encontramos ya delante del púlpito, del minbar que ya veremos en el siguiente episodio de Historia con Sentido. Continuaremos dentro de Hagia Sofía, de Santa Sofía. Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar un día más esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red